Mirá, un caso bien gráfico lo cuenta bien Bernal Díaz del Castillo, que él estuvo, ¿no? con Hernán Cortés en la conquista, luego son uno de los cronistas más importantes. Sí. Entran los españoles a Tenochtitlán, que era la capital, ¿no? del Imperio Azteca, Sí. y se quedan pasmados, no lo podían creer, atónitos porque ven estas pirámides grandes, ¿no? escalonadas, como de repente iba cayendo gente, ¿no? Iba cayendo, le abrían la panza en los sacrificios humanos a la gente, le extraían el corazón, y ellos llegan a la capital de Tenochtitlán y ven que va cayendo un tipo atrás del otro, una montaña de cadáveres incalculable por la cantidad. Sí, los españoles realmente se quedan, y aparte después de los sacrificios humanos, vemos como las personas que esperan a las puertas de las escalinatas se intentan birlar o se disputan el cadáver para luego cocinarlo, ¿no? y comérselo. O sea, los españoles realmente se encuentran con una realidad que parecía de, no sé, una ficción increíble. Tétrica. Y bueno, sí, o sea, que eran caníbales al mismo tiempo. Sí, por supuesto. Esto lo dice incluso Marvin Harris, que es un antropólogo que es incluso antihispanista, y es uno de los más reputados a nivel mundial. Él dice claramente, y literalmente te cito, dice que el canibalismo era patrocinado por el mismo Estado. Sí. O sea, todos, absolutamente todos, eran caníbales, o por lo menos una gran parte. ¿Los aztecas, los mayas, los incas? Sí, exactamente. Unos más que otros, mayas y aztecas más que incas, los incas también, pero bueno, cada uno tuvo sus particularidades en distintos asuntos. Claro. Y eso involucraba que había una escala de valores del cacique de una tribu, sí. que se lo comieran era el manjar del jefe de la tribu del otro. No, parece ¿Que dominaba? Parece realmente, sí, parece que estamos hablando de... Se separaban, digamos, no, pero por apetito. Parece mentira y es tragicómico, sí. por decirlo de alguna forma, pero sí, había partes corporales que eran más apreciadas que otras, ¿no? Las partes más preciadas. Entonces, por lo general, en las sociedades más civilizadas aztecas, sí. Las partes del cuerpo estaban pactadas de antemano. Entonces el cacique ya sabía que iba... No sé, ya elegía su plato. Ya elegía su plato, elegía su parte. No, realmente es así. Terrible. Ahora, en las tribus que no existía una autoridad central, tal vez se mataban por los pedazos del cuerpo, como si fueran animales. Pero sí, los que estamos hablando... Los gordos, los flacos, había todos. Mirá, había una especie de apetito particular, ¿no? Lo que pasa es que sabes que hay estudios científicos sobre el tema, dicen que la persona o el animal que ingiere carne humana, dice que eso genera una adicción, eso está probado científicamente. Esto lo plantea muy bien la señora Teresa Presvik, creo que ella es miembro de la Academia Nacional Argentina de Historia, ella es tucumana, y ella hace todo un estudio sobre eso. Y por eso te digo que el tema del canibalismo no es que respondía a una cuestión ritual, como quieren hacernos creer, como para decir, bueno, eran sus costumbres, no. Estaba motivado por la venganza muchas veces, por la crueldad ingénita que tenían muchos de estos personajes, y bueno, por el gusto de la carne humana, que estaba considerado un manjar. Te cuento dos casos espeluznantes, pero que es necesario a veces traer estos casos extremos para que la gente tome conciencia, ¿no?, de lo que implica el indigenismo y sus costumbres. Estaba considerado un manjar entre los indígenas, por ejemplo, comer el feto de la mujer embarazada. A veces la dejaban que estuviera gestando hasta el 8º mes de embarazo, pues le abrían la panza y se comía el feto. O entre los chibchas, una costumbre muy común, era los niños cautivos, ¿no?, de guerra, los alimentaban por un par de meses hasta que tuvieran más regordetes y luego se los comían, ¿no? Esto está totalmente documentado y lo comentan los mismos indígenas. Lo que te quiero decir con esto es que, bueno, evidentemente estamos estamos tratando con culturas que estuvieron realmente de alguna forma muy esa es la palabra. Sí, muy encarnadas, muy... Sí, muy crueles, muy crueles. Decime, y si seguimos mostrando un poquito, porque vale la pena con esa y seguir conversando nosotros, porque mira, esto es casualmente ejemplo, era lo que mencionaba, está muy bien claro, el corazón, ¿no? Y acá está muy bien retratado porque es exactamente como ocurría, ¿no? La cantidad de sacerdotes, como lo decía, como comentan en las crónicas, había un sacerdote principal, 4 sacerdotes. Por lo general estaba atado el cautivo, algunos lo agarraba uno de cada pata, de cada pie, y le abría el pecho con un cuchillo de obsidiana y le extraía el corazón. Ajá.
Ahora, estas cuestiones Sí. generaban, por ejemplo, qué sé yo, eran las festividades, hacia qué divinidad de ellos dedicaban estos sacrificios humanos y qué número de sacrificios humanos. ¿Eran todos siempre un número determinado? ¿El número variaba? Y eso depende de la importancia de la fiesta o el evento, ¿no? Que, Los principales, por ejemplo, que era el sol, la luna, algo. el sol, la luna, lluvia. la inauguración de templos o palacios o edificios, tal vez para de alguna forma agasajar a un jefe de Estado de otra tribu, para luego absorberlo, como se llama, ofrecía estos sacrificios humanos como agasajo, pero también estaba sujeto a ciertas coyunturas del momento. Por ejemplo, nosotros sabemos que los indígenas por lo general tuvieron periodos de grandes hambrunas o sequías, entonces para revertir este estado, ellos entendían que sacrificando una gran cantidad de seres humanos se iba a contentar a estos dioses, que eran múltiples dioses, y el estado, bueno, eventualmente se iba a revertir. Los mayas particularmente utilizaron niños para esto, ¿no? Creían que de alguna forma el niño tenía un poder especial y iba a agradar más todavía a los dioses. En cuanto a los números, ¿me has preguntado? Sí. ¿Qué número era el que se barajaban en estas cuestiones? ¿Que era una festividad de matar 3, 4? O... No. Mira, hubo un artículo, publiqué en alguna revista y bueno, también lo menciono en este libro. Claro. Los aztecas tienen particularmente, ostentan 3 récords, que yo se lo he comentado al doctor Verdera en su programa, de genocidios de la humanidad. Por ejemplo, en 1487, en ocasión a la inauguración del templo de Tenochtitlán, se sacrificaron en solo 4 días entre 80.000 y 90.000 personas, en solo 4 días. Hay, por lo general, reuniendo toda la información de los cronistas, historiadores, antropólogos y arqueólogos, se llegó a la cifra de 10 millones de personas asesinadas por los aztecas en cosa de un siglo, más o menos. Y el otro récord histórico es el tema de la cantidad de niños inmolados, ¿verdad? Así que sí, se puede llegar, gracias a la documentación y a los descubrimientos, hallazgos arqueológicos y antropológicos, tenemos, hay una base científica para estimar de una forma bastante precisa la cantidad de muertos. Acá estamos hablando de un genocidio verdadero. Sí. 10 millones de personas, genocidio de niños. O sea, realmente... 10 millones, cuando estás hablando de que llegaron a América en el siglo XIII hasta la llegada de los españoles. Hasta la llegada de los españoles, exacto. Bueno, siguieron estando en la llegada de los españoles hasta que, bueno, Cortés naturalmente los conquista, ¿verdad? Pero sí, 10 millones de personas. Cuando los españoles llegan y bueno, ven estas alegrías humanas, realmente que eran terribles, especialmente por los chicos, pregunto, ¿se los tomaba como una cuestión natural, normal, digamos, porque las tribus tomadas, bueno, por supuesto, su propio sufrimiento debe haber sido terrible, pero digamos, que eran, como muestra un poco la película, eran todo un gran festejo, todo el pueblo participaba, estaban felices que se limpiaban. Sí, adhería, sí, el 10.000, pueblo... 20.000, o como dijiste, 80.000 personas en 4 días, sí, el pueblo adhería, realmente, sí, era parte de una costumbre que tenían gran parte de estos pueblos, ¿no? Por supuesto. Los españoles cuando llegan con la evangelización, en fin, ¿qué es lo que toman revertir? Es decir, porque también es muy difícil frenar una costumbre que lleva 400 años, completamente. 1300, 1400, 500 años, 400. ¿Cómo es que lo resolvían? Mira, de ahí el gran mérito de los españoles y de los misioneros católicos, como decís vos, esto que venía a larga data, porque ya los sacrificios humanos existen desde los olmecas, estamos hablando de cientos de años antes de Jesucristo. Mediante 2 formas particularmente, bueno, principalmente la evangelización, ¿no? Los pueblos más dóciles entendieron, ¿no? que eso estaba mal, que la vida humana valía, que tiene valor, y bueno, por eso se eligieron convertirse, ¿no? al catolicismo. No debe haber sido fácil. No debe haber sido, algunos pueblos fueron más dóciles que otros, pero para los pueblos más guerreros, o por lo general los pueblos, digamos, los pueblos preponderantes, o que digamos que llevaban la batuta, porque imagínate cuando llegan los españoles, los que salen perdiendo son los grandes pueblos que pierden de alguna forma su
hegemonía, digamos. Su hegemonía, ¿no? Y que ellos podían hacer lo que querían, llegan los españoles y no, entonces hubo que realizar una serie de decretos, ¿verdad? Decretos y leyes prohibiendo expresamente los sacrificios humanos, la práctica del canibalismo y una serie de desviaciones morales muy comunes que tenían los indígenas. ¿Y cómo se llevaba la práctica, el decreto? Porque los tipos no entendían una goma, o sea, hablaban y mira, decreto de estos tipos. Y hubo un proceso, realmente es heroica la tarea de los misioneros, ¿no? Porque los misioneros, muchos de ellos naturalmente morían, ¿no? Vos imaginate que tenían que adentrarse en el corazón del continente y pasar toda una serie de situaciones a las que no estaban acostumbrados. No te olvides que incluso los soldados españoles en realidad no tenían ninguna experiencia en batallas, no eran soldados en realidad. Bueno, igual los misioneros católicos, entonces muchos murieron a causa de la evangelización, ¿no? Y bueno, sí. Eso frenó y gestó que por lo menos estos grupos aborígenes que empezaron a participar llamémoslo, ¿no?, en las misiones jesuíticas, que colaboraron y que construyeron y que mostraron una habilidad extraordinaria en la arquitectura, en el armado de altares, en la construcción de iglesias. Sí, lo que estás diciendo vos, sí, sin dudas. Ese fue yo creo que fue el mejor, uno de los mejores logros de la evangelización. Los pueblos que por lo menos pudieron ser reducidos. El tema de las misiones jesuíticas, realmente ahí yo creo que es donde el indígena realmente valoró y aprendió voluntariamente, porque voluntariamente, las reducciones jesuíticas, entendió los beneficios que se seguían, como te decía antes, de la evangelización. Una prueba de esto es que, por ejemplo, nosotros sabemos que las misiones jesuíticas, por lo general en el noroeste argentino había 15, en lo que es el Paraguay había 8 y creo que en el sur de Brasil había otras 7, que como estaban en el límite, digamos, de lo que era de los dominios de Portugal y España, lo que hacían muchas veces recibían ataques, las reducciones jesuíticas de bandeirantes o mercenarios portugueses y holandeses que por lo general iban a cazar indios y los vendían luego en Brasil. Entonces, por eso vemos que en las reducciones jesuíticas después se empiezan a organizar algunos militarmente, indígenas y españoles, para resistir esos ataques, ¿no?, de toma de cautivos. Y vemos que como los indígenas junto con los misioneros católicos defienden con la muerte ese orden que llegaron a establecer. O sea, se sintieron identificados y formaron parte de ese proceso los indígenas. Muchos indígenas luego fueron sacerdotes, ocuparon cargos muy importantes. Evidentemente hubo una gran parte de la población indígena que buscó este nuevo orden hispano-católico y que en definitiva estuvo en su mejor beneficio. Cristian, hiciste una muy buena revisión de todo esto. ¿Vos crees que con toda esta propaganda que en realidad se gesta del mundo anglosajón, etcétera, contra España y contra la Iglesia, ¿vos crees que los españoles o los evangelizadores fueron tan drásticos como lo que los propios indígenas vivieron como para convertirlos a la cristiandad o, no digo amansarlos, pero incorporarlos a la vida del blanco? Más allá de los portugueses que los usaban, no se los comían por lo menos, pero los mataban si no trabajaban, era así de fácil. Pero te pregunto si existía esa brutalidad que la propaganda tanto marca en España. No, sin dudas que no, por supuesto que nunca podemos negar que como toda empresa humana puede haber excesos de particulares, pero no, por norma, si uno no tiene más que observar lo que eran los decretos y las leyes emanadas de los reyes e incluso del pontífice. Los adelantados, los conquistadores. Dirigidas a ellos, donde se hace un pedido, en realidad es una orden expresa, de no solo respetar al indígena, porque acá vos dijiste algo muy importante, que de alguna forma marca la diferencia entre la conquista anglosajona al norte y la española acá. Entonces es muy claro desde el primer momento que la intención de España y de la Iglesia es asimilar al indio a la sociedad occidental, asimilarlo. Por eso mismo Isabel la Católica, en uno de sus primeros decretos, ella dice que ordena que los indios son tomados como vasallos directos de la corona. Sí. O sea, tenían los mismos o más derechos incluso que los españoles. Muchas veces las leyes eran más severas con los españoles que con los indígenas, justamente por los indígenas eran neófitos en la fe. Entonces, mirá lo que fue, si hacemos por contraste, ¿no? En los sajones, los ingleses allí en el norte del continente,
donde no hubo una sola resolución o ley que tendiera a la asimilación del elemento indio a la sociedad occidental. Ellos los exterminaron directamente o los iban expulsando de sus tierras. Entonces, creo que ese es el principal mérito de España. Y bueno, por eso vemos la cantidad de mestizos que tenemos en toda Hispanoamérica. Como se entrecruzan. Exacto, la mezcla de raza. Tenemos en el Paraguay con Martínez Aguilar. Claro, el inglés era mucho más racista, ¿verdad? Él no quería contaminar su raza con una raza que creían que era completamente inferior. Entonces se prohíbe la cruza de blancos con indígenas. España, contrariamente, la fomenta. O por lo menos cristianamente, ¿no es cierto? En ese aspecto. ¿Qué pasa si los españoles no hubieran llegado a América? Qué buena hubiera pregunta. sido de estas culturas? Mira, yo creo que no es por muchos pueden decir, bueno, pero uno ya está entrando en el terreno especulativo. No, hay evidencia seria. Pasaron en los años previos completamente. A la llegada de los españoles. ¿Qué hubiera pasado si los españoles se hubieran dilatado 100 años, por ejemplo? Mira, por lo general, muchos estudiosos, y por la evidencia y el cúmulo que tenemos disponible, es claro que se hubieran extinguido. Pero no hubiera sido la primera vez, esto es importante decirlo, porque anterior a mayas, aztecas e incas, había habido, como yo te comentaba antes, otras civilizaciones más determinantes en el continente que se extinguieron o por invasiones externas, o por las hambrunas, o sacrificios humanos, o por cientos de motivos. O sea, ya se habían extinguido. También el deterioro físico y moral. Entonces es claro que, siguiendo toda la proyección histórica desde el principio, es claro que aztecas, incas se iban a terminar extinguiéndose, más que nada por las guerras. Y más allá de todos los chiquititos, todas las tribus o todas las culturas chiquitas indígenas que hubieran desaparecido en todos estos tipos de sacrificios. Eventualmente yo entiendo que sí. Si en X cantidad de años se sacrificaron casi, dijiste, 10 millones. 10 millones solo contabilizando aztecas y solo contabilizando sacrificios humanos. En total, ¿cómo podría llegar a decir? ¿80 millones? Mira, no quisiera aventurarme, habría que hacer un análisis más profundo. Por eso yo creo que ya 10 millones son muchos, podríamos agregar tal vez unos millones más, pero bueno, creo que sería una cuestión... el holocausto chiquitito, Néstor. Por supuesto, por supuesto, habría que ver qué holocausto, ¿no? Porque... Decime una cosa, y si supongamos que los grupos aborígenes se hubieran mantenido en el tiempo, como se mantienen algunos, ¿no es cierto? Encontramos tribus en diferentes lugares. En Brasil todavía hay tribus muy primitivas, no digo tanto en Centroamérica, pero sí Brasil, el Amazonas, etcétera, pero y Perú, Bolivia, en fin. ¿Cómo crees que estas costumbres se hubieran mantenido si la evangelización no hubiera tenido lugar? Mira, excelente. Suponete, No. O con la evangelización, ¿siguen sus costumbres? Mira, me das el pie justo para mencionar un dato de suma importancia, que lo podemos verificar, todo esto que estamos diciendo, lo podemos verificar en la realidad inmediata. Vemos, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia hay varias de estas tribus indígenas que lograron una autodeterminación, ¿no? Los llamados fueros comunitarios, donde ellos, en ciertas regiones de Bolivia, pueden arbitrar sus propias leyes. Entonces, lo que sucede es que vemos linchamientos, sin que el Estado pueda intervenir, linchamientos masivos de una persona, por ejemplo, que o robó un pedazo de pan para comer, o que tal vez cometió adulterio. Esto incluso yo lo he visto por YouTube. Se ha filmado, o por borracheras que empiezan a linchar gente. Está en YouTube, creo que pongan linchamientos en Bolivia. Esto de las tribus indígenas, esto es lo que nos espera acá. Te pongo un ejemplo más. Fue un caso muy conocido, el de los huichis, acá al norte de nuestro país. El caso fue bastante mediático, extrañamente, donde un indígena de esta tribu huichi había violado a sus 3 hijas y creo que una amiga de la hija también, todas menores. Por supuesto que le correspondía la cárcel no sé cuántos años, ¿no? Y lo que él argumentó a la justicia argentina, argumentó que no se lo podía ni condenar ni procesar porque él actuó conforme a las costumbres ancestrales de su pueblo.
Entonces, bueno, esto te demuestra a las claras, para el que no quiere verlo, no le alcanza toda la documentación que ya existe, los valores que tiene esta gente. Aparte, se tienen que regir todos, si está en nuestro territorio, se tiene que regir por nuestra Constitución y por nuestras leyes. Pero bueno, no, es terrible. Hemos visto, bueno, vos mencionaste anteriormente que los grupos de lobby, tipo las gay, lesbianas, abortistas, feministas, en fin, jueces garantistas, etcétera, son los mayores protectores de estas culturas aborígenes, llamémosla, que de alguna manera quieren volver a tener su propia identidad con sus propias leyes, quieren volver a tener sus tierras, como bien dijiste, contrario a lo que estos grupos de lobby, llamémoslo, accionan hoy en día, con un total ignorancia o desconocimiento de lo que eran las leyes originales de estos grupos aborígenes, que no era nada fácil. ¿Por qué crees que los británicos estimulan todos estos grupos de lobby y estimulan estos grupos aborígenes? ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Romper con los territorios actuales modernos? ¿Cimentar la división entre pueblos? ¿El pensamiento único que es todos estos grupos o lobbies? No, en cuanto a lo que me preguntás... Es una opinión personal. No, todos sabemos en realidad la política históricamente, ¿no? De cómo se gestó el Imperio Británico. No sabemos que, por ejemplo, el adagio divide et impera, divide y reinarás, es una estrategia en realidad, si bien creo que corresponde a Maquiavelo, pero digamos su aplicación fáctica más perfecta para mí es la política exterior que ha tenido el Imperio Británico, que por lo general ha intentado siempre encontrar quinta columnas, ¿no? De nativos para dividir territorialmente y poder influir de alguna forma en distintos territorios, ¿no? Como hizo de alguna forma también acá, de alguna forma en Hispanoamérica con la gestación de las independencias. O sea, me parece que es innegable que hubo un apoyo británico al desmembramiento del Imperio Español. Entonces sí, yo creo que, bueno, el caso, vos anteriormente, fuera de, cuando hicimos un corte, me comentabas el tema de los mapuches, por ejemplo.